habla en nuestros corazones. Amantísimo Dios y Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias por la vida que tú nos has dado. Te damos gracias porque tú eres el dador de toda buena dádiva y de todo perfecto. Te damos gracias porque has mandado a tu Hijo Jesucristo, Señor, para darnos vida y vida en abundancia. Nos has permitido, Señor, que el Espíritu Santo sea, Señor, nuestro consolador, nuestro guía, nuestro consejero. Te damos gracias por ello, Señor, y te pedimos que en esta tarde, mañana, Señor, podamos escudriñar tu palabra, podamos escuchar tu voz y podamos, Señor, ser edificados en tu palabra, Padre. Pues te lo pedimos e imploramos, no por mérito alguno, sino por los méritos de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar. Bien, vamos a dar inicio o continuar más bien con nuestra predicación que hemos llevado adelante desde ya un ratito. Llevamos ya varios domingos, todo el mes de junio, y vamos ya por el mes de agosto, y seguramente vamos a seguir todavía hasta septiembre, muy probablemente sea septiembre, cuando andemos terminando esta carta. Y el tema del día de hoy le puse la oración con propósito, una oración que hace el apóstol Pablo con un propósito muy particular, y eso es lo que nos debe llamar la atención a cada uno de nosotros. ¿Cómo es que estamos orando? En mi introducción hago algunas preguntas para saber cómo es que pedimos. Cuando somos niños, cuando somos jóvenes, cuando somos adultos, cuando estamos trabajando. Y digo, cuando eres niño, ¿cómo pides a tus padres de un juguete? Quiero un juguete en específico. ¿Quieres? Decía Pablo, ¿no era del voz? Y David con otro juguete, y decía David todo el tiempo, quiero esto en particular, quiero ver una película en particular, o quiero este juguete en particular, o quiero esta comida, así como le hace Pablo. Cualquiera que sea la decisión es, no quiero esto, o quiero esto, muy específicos en sus decisiones de niños. Cuando eres joven, van cambiando las peticiones y la forma de pedir. Ya dudas, ya no confías completamente que tu papá te lo pueda dar o en que te vayan a otorgar un permiso, y ya no sabes cómo decirle la verdad. Me voy a ir a una fiesta, pero no dices, ¿me das permiso? ¿Dónde vas a ir? Con los cuates, o voy a hacer otra cosa, pero no dices con toda apertura lo que quieres. Empieza a haber diferencias en tu forma de pedir. Dice ahí mi pregunta, cuando eres joven, ¿cómo pides a tus padres permiso para que te dejes salir? Y luego solo, y lejos, y llegues tarde. O sea, dices todo un argumento para que te den permiso. Cuando eres ya grande, un adulto, yo puse allí cuando vas a pedir trabajo. ¿Pero qué será? ¿Cómo le pides a una mujer, un hombre, que le dices que la amas, o que quieres casar con ella, o que quieres estudiar con ella? ¿Qué quieres estudiar? No sé. Preguntas directas, a veces las respuestas son indecisas, a veces indiferentes, o hacemos preguntas con otro afán. ¿Cómo se llama el título del mensaje? Una oración con propósito. Y en ese sentido va una petición, una solicitud que va a hacer el apóstol Pablo. Dice aquí al final, las preguntas pueden seguir, pero si no sabes pedir con propósito, se te dará lo que no pediste, o simplemente no se te dará nada. Decía yo, el día de hoy vamos a ver una predicación con una oración con propósito que hace el apóstol Pablo. Pablo pide a Dios, a nuestro Padre. Va a ser una solicitud muy clara, muy específica, quizá muy ambiciosa.
Cuando David me ha dicho, ya quiero manejar, le dije yo, cuando tengas la oportunidad de tener una licencia para tener un carro y no nos multen. Es un propósito, tiene que quiere manejar, quiere traer un carro, y el propósito es que la respuesta es sí, con un tiempo y con una responsabilidad que conlleva de mi parte. Entonces, así está orando, es una petición arriesgada, porque trae mucha responsabilidad esa solicitud. Quiero manejar, da mucha responsabilidad. Es fácil pedirlo, pero el darlo no es fácil. Entonces, de esa manera yo veo la petición que hace el apóstol Pablo. Es una petición arriesgada, es una petición con todo, pues no sabe si le va a responder o no, humanamente hablando. Pero tengo algunas preguntas y los voy a invitar a que después de que terminemos este mensaje podamos contestar si nuestra oración que hacemos delante de nuestro Dios tiene un propósito o son peticiones muy vagas y por eso no hemos recibido una respuesta concreta de parte de nuestro Dios. Vamos a empezar con este mensaje, como parece que está dividido en 3 partes. Preparación para orar con propósito, está en los versículos 14 a 15. Una preparación para orar. ¿Qué hace el apóstol Pablo antes de orar? Después vienen las peticiones de la oración con propósito. Hay unas peticiones de esta oración y después la gratitud por oración con propósito. Tiene un seguimiento, una escalación de lo que Dios quiere. Y vamos a ver primeramente entonces los versículos 14 y 15. Dice este versículo: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Podrán estar viendo ustedes aquí al frente en la exposición, pero yo les quiero comentar que la posición de rodillas no quiere decir que físicamente le tenga que poner de rodillas. Pablo está diciendo o tratando de comunicarnos a cada uno de nosotros que la oración que quiere es de un corazón contrito, humillado, entregado delante de Dios, un corazón que desea hacer la voluntad de Dios, un corazón que no está pensando en su beneficio propio, es un corazón que quiere satisfacer de alguna manera, gozar, hacer ver a nuestro Dios que realmente somos sus hijos. Eso es lo que quiere decir Pablo: me pongo o doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Está diciendo que el Padre de nuestro Señor Jesucristo es el Padre de ¿quién? De todos nosotros. Está hablando de 2 partes: de rodillas, una condición que también demuestra humildad, sencillez, sumisión, deja fuera la arrogancia y la vanidad, todo lo contrario, quiere estar sujeto a lo que Dios ordena. ¿Por qué? Porque es el Padre de todas las cosas, el creador, el sustentador, el Rey de Reyes, el dueño de todo. A Él es el que está pidiendo, a Dios Padre, dice el Padre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él se está acercando. Dice, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Además está añadiendo lo que ya hemos venido viendo. En el capítulo número 3, los versículos, dice que rompió una barrera y ya no había gentiles y judíos, sino que él había derribado esa diferencia, esa separación, y había hecho de los dos una sola nación, un solo cuerpo que es su iglesia.
y que Él es el Padre desde Adán hasta nosotros. En ese sentido está esa parte. De eso está hablando, este primer versículo está hablando de esto y el segundo. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con la oración? Tiene que ver con la oración todo, porque está orando Pablo con el corazón en su mano al dueño y creador y sustentador de todo, el Padre, reconocimiento que lo hace confiado, seguro y haciendo uso de las promesas. Él está afianzando, decíamos en otros mensajes, cuando un hijo se acerca a un padre va con la confianza de que le va a dar, de que le va a sustentar, de que le va a proveer, de que le va a ayudar. Y en la palabra hemos estado poniendo que hay muchas promesas y que nosotros ignoramos o no hacemos uso. Entonces dice que Pablo está haciendo uso o va a hacer uso de esas promesas, pero también lo hace como parte de una familia de la que el Señor Jesús es la cabeza, para que esté atento a la petición que pondrá en sus oídos. Reitero la pregunta: ¿es así como oramos a un Padre creador y sustentador con esa confianza? ¿Reconocemos a quien oramos que es el Padre realmente? Y por último, ¿tomamos las promesas para orar? ¿Realmente consideramos esas promesas para entrar con seguridad y somos agradecidos con nuestro Dios? Los siguientes versículos del 16 al 19, que lleva por título Las peticiones de una oración con propósito. Dice estos versículos: para que os dé. Vamos a empezar a ver que hay peticiones muy específicas. Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria. ¿Qué quiere decir esto? Es la belleza de su espíritu. Para que nos dé conforme a la multitud, dice, para que nos dé conforme a las riquezas de su gloria. ¿Qué es su gloria? Es su majestad, dice allí, es la belleza de su espíritu. Grandeza, poder, santidad. Cuando hagamos mención de su gloria en el pueblo judío al inicio del libro de Génesis, el Señor, nuestro Dios, estaba a su gloria cuando se le apareció en la zarza ardiendo, se manifestaba. Luego cuando estaba en el monte Sinaí, en las tablas de la ley, y luego cuando estaba en el tabernáculo de reunión, luego en su templo, en el lugar santísimo, allí estaba la gloria de Dios. ¿De qué manera se manifestaba la gloria de Dios? En su grandeza. Pues era imposible voltear a verlo. En su majestad lo cubría todo. En su poder, cuando Él quería, lo hacía. De eso está hablando. Es la belleza de su espíritu. De eso está hablando. Y quiere Pablo, está pidiendo Pablo, para que nos dé conforme a las riquezas de su gloria. Quiere que nosotros, vamos a terminar al final con estas peticiones, comienza diciendo, quiere que nos dé lo que va a pedir Pablo para nosotros, que sea así de grande, así de majestuoso, así de inmenso, así de bello. Quiere que nosotros lo tengamos. El ser fortalecidos con poder en el interior por su espíritu. ¿Qué está pidiendo? ¿Cómo está pidiendo? Conforme a la grandeza de Dios, a la gloria de Dios. ¿Qué está pidiendo? Que seamos fortalecidos con poder dentro de nosotros. ¿Por qué dentro de nosotros? ¿Dónde está el templo de Dios según la Escritura? En nosotros. El Espíritu Santo está en nosotros. Y dice el versículo, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Eso quiere decir
¿Cuál es el fruto del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza. Dice, sobre tales cosas no hay ley. Y Dios quiere que las tengamos, pero Pablo está pidiendo que nosotros las tengamos fuertes, en poder. Paz, mucha paz. Amor, mucho amor. Templanza, mucha templanza. Gozo, mucho gozo. Que podamos irradiar a los demás, porque es lo que está pidiendo Pablo, una oración con propósito. Está pidiendo que tengamos esa gloria nosotros desde nuestro interior. No exteriormente de labios para afuera, no, desde adentro de nosotros. Una vez que somos nuevas criaturas, todos los atributos comunicables puse yo, como puede ser el fruto del Espíritu. ¿Cuál es un atributo comunicable? El amor, el conocimiento, la sabiduría, la santidad. Quiere que sea grande, en poder, dice la palabra de nuestro Dios. Bien, siguiente versículo. Para que nos dé conforme a las riquezas de su gloria. Y sigue, de ser fortalecidos con poder en el nombre de Cristo habite por fe en nuestros corazones, el ser arraigados y fundados en amor, y seáis capaces de, vienen las siguientes partes. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Hemos estado estudiando igual, ¿de dónde nos recogió Dios? Estando muertos en el pecado. Y de ahí tuvo misericordia de nosotros. Y nos dio vida. Se muestra su gracia. Y dice que todo esto lo hizo por amor, nada más. Entonces Dios, Pablo está pidiendo para que habite Cristo por la fe. Y aparte dice ese versículo, y nosotros somos salvos por la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Estamos solamente recordando lo que ya aprendimos anteriormente. Y Pablo lo hace una oración. Lo que ya nos enseñó, Pablo está pidiendo que nosotros no nos olvidemos de cómo nos rescató. No quiere que olvidemos cómo nos rescató, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor. ¿Qué quiere decir esto? Allá afuera hay un árbol. Ya hay árboles muy grandes también. El tamaño del árbol es proporcional al tamaño de las raíces. El tamaño del árbol, si es grande el árbol, las raíces son grandes para soportarlo. Tienen que soportarlo, tienen que ser raíces muy grandes. Dice que las raíces son más o menos el doble del largo de sus ramas. Si mis ramas llegan aquí, mis raíces deben estar el doble de largas, el doble de profundas. Para hacer un edificio muy alto, ¿qué necesitamos? Cimientos muy grandes. Si voy a hacer un murete pequeño, pues algo pequeño. Pero si quiero hacer algo grande, tengo que poner cimientos grandes. Y de eso está hablando. Que nosotros estemos arraigados y cimentados en amor. Dice la primera carta a los Corintios, capítulo 13. Sin amor, en vano todo lo que hagamos. Sin amor es en vano todo lo que hagamos. Yo le puse aquí que es
El amor es la mezcla que nos une. Para que un ladrillo se una con otro ladrillo, pones mezcla. Esa mezcla es el amor. Para que nosotros podamos convivir y trabajar en armonía como el cuerpo que es la iglesia de Cristo, tenemos que trabajar en amor. Así dice la palabra. Y Pablo está pidiendo que no se nos olvide. Pablo está pidiendo que no olvidemos que es por amor que muestra su gracia y su misericordia con nosotros, y por ese motivo somos salvos. Dice, tal grande es su amor que ha enviado a su Hijo unigénito, ¿verdad? Para que todo aquel que en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Y está diciéndonos a nosotros Pablo, bueno, pidiendo por nosotros, la iglesia. Queremos ser el cuerpo de Cristo. ¿De qué tamaño es Cristo? Enorme. ¿De qué tamaño debe ser su cuerpo? Grande, inmenso. ¿Qué tan unido tiene que estar? Completamente unido. ¿Qué nos va a unir? El amor. Pablo tiene una oración con propósito. Está pidiendo que no olvidemos que por amor nos salvó y que por amor podemos seguir unidos. Dice los siguientes versículos: y seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. ¿Estamos hablando de qué? Viene hablando del amor. No olvidemos, hay una coma allí y viene hablando del amor, para que seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos, con toda su iglesia, con todos los creyentes, cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Dios. La anchura es la gracia por el mundo, judíos y gentiles, un solo cuerpo. Por gracia sois salvos. Alcanzó a unos y alcanzó a otros, y nos hizo un solo cuerpo. De eso habla la anchura, y no lo reconocemos. Todavía hay diferencias. Unos nos creemos más que otros, porque somos iglesias grandes, porque somos iglesias pequeñas, porque cantamos mejor, porque predicamos mejor, porque tenemos más dones o no. No nos ha podido unir que el amor. No hemos reconocido que esa es la anchura que Dios ha pagado por amor. La longitud es que abarca desde la eternidad y hasta la eternidad. Dios los escogió desde antes de la fundación del mundo, y dice que está preparando morada para nosotros, para que estemos en su gloria. ¿Desde cuándo lo pensó? Antes de que nosotros tuviéramos conocimiento, desde la eternidad. ¿Y hasta cuándo lo está pensando? Que nosotros seamos suyos, sus hijos, su creación perfecta, después de que este cuerpo fenezca, muera, desaparezca. La profundidad es que nos toma muertos en pecado y no se aparta aún después de la muerte corporal. ¿Desde dónde nos recogió Dios? Estando muertos. O sea, la profundidad, estando en lo más bajo, nos recogió y no se olvida de nosotros. Dice allí, y tampoco se aparta aún después de esta muerte corporal, porque está pensando en nosotros después, en el nuevo cielo y la nueva tierra. Dios está hablando. La profundidad es inmensa. No solamente lo tiene en el pensamiento, lo tiene en hecho también. Lo está ejecutando. Y por último dice la altura. Se disfruta desde la nueva vida
y en presencia de Dios allá en su gloria. Nuevamente, cuando nosotros somos salvos, comenzamos a disfrutar de una nueva vida. Y la disfrutamos estando en vida, tenemos esa nueva vida. Y después de muertos, tenemos una vida plena en Cristo. Dice allá, no hay muerte, y no hay pecado, ni hay dolor. Seguimos disfrutando de la presencia de Dios. Entonces, ¿qué es lo que está pidiendo Pablo para nosotros? Muchas cosas bien impresionantes. Cuando uno lo empieza a analizar, esta oración tiene mucho propósito. No simplemente quiere que estemos aquí por estar, nada más. Pablo no quiere que estemos en este lugar y en donde nos congreguemos en otro lugar para pasar por alto lo que Dios tiene para nosotros desde antes y lo que tiene después para nosotros. Dice después, versículo 19, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Acordémonos entonces que está hablando del amor. No nos olvidemos del amor, y por amor Dios quiere que sigamos trabajando como iglesia, y no nos olvidemos del amor individual, grupal. Dice, y conocer el amor de Dios que excede todo conocimiento. Podemos entender por qué Dios se humanó. Es comprensible a nosotros decir que se despojó del ser el rey, no importándole ni tomando en consideración que Él es el rey de reyes y señor de señores, y vino y se humanó. Es no entendemos por qué lo hace, pero lo hace. Entendemos por qué llevó el pecado de todos nosotros en la cruz. ¿Cuántos llevan el pecado y la carga de otros sin decir nada, sin quejarse? Y dice que Él llevó nuestros dolores y nuestros pecados y no abrió su boca, y nos perdonó. Perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Comprensible? No es comprensible entender ese amor. Encarnarse, dice allí, ser rechazado en vida, morir como un criminal, todo lo hizo. Pablo quiere que nosotros entendamos y no se nos olvide nunca porque Dios nos salvó. Y porque Dios nos salvó no solamente fue por amor, sino por un propósito, que nosotros podamos mostrar ese amor a los demás. Para que sean llenos de toda la plenitud de Dios, ser la imagen de Dios, proclamar el Evangelio, hacer discípulos, engrandecer el reino. Con ese propósito está hablando